¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde Puerta del Cielo. Este es un video que ha costado mucho trabajo. Ayer se pudo transmitir, pero no se pudo grabar. Y ahora pues ya llevamos como 5 intentos. Esperamos que ahora sí quede. Pero hasta que salga. Hasta que salga, no llevamos prisa. Así es. Vamos a hablar de un tema que es muy complicado y precisamente por eso tenemos tanta oposición, que es la raíz del ocultismo. Wow, sí. Entonces, bueno, ya estuvimos hablando acerca de raíces, ya estuvimos hablando acerca de rebeldía, de soberbia, y esta es la tercera raíz. Entonces, pues una raíz, ya habíamos hablado, es una parte en la naturaleza, la parte de la planta, que está debajo de la tierra, no se ve, pero se arraiga, es la que le va a dar fuerza. Crece a un árbol. profundamente. Crece profundamente, mientras más alto es el árbol, más profunda es la raíz. Entonces ocurre exactamente lo mismo en el caso, pues lo que estamos viendo que es espiritual. Una raíz de ocultismo va a llegar profundamente, va a afectar generaciones y entonces nosotros nada más vamos a ver una parte y podemos tratar con esa parte, pero necesitamos desarraigar para que entonces quede fuera de la vida, no solamente de nosotros, sino también de las generaciones que vienen. Y hay que estar muy atentos a los síntomas. El día de hoy vamos a ver algunos de los síntomas que nos van a dar la idea de que hay un trabajo ahí del enemigo, de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Además, sabemos que el reino de las tinieblas imita las cuestiones divinas. Entonces muchas veces Satanás se disfraza de ángel de luz y pues parecen cosas muy lindas y pues que nos pueden atrapar, ¿no? En algún momento. Así es, muchas cosas de estas comienzan como un juego, comienzan como algo totalmente insignificante, pero si le damos entrada pueden llegar a penetrar profundamente y entonces van a afectar, como ya lo había dicho, no solamente a nosotros, a nuestra vida, sino puede llegar hasta nuestras generaciones. Dice la palabra de Dios. Voy a hacer 2 lecturas. Deuteronomio 18, de 9 a 12, dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y me parece muy remarcable que menciona 3 veces en este versículo la palabra abominación. Para Dios esto es algo que le produce un rechazo, le produce detesta estas cosas, ¿sí? Yo creo que se le revuelve el estómago, si así se puede decir, pero menciona que las abominaciones de aquellas naciones, o sea, de donde estamos rodeados de la gente, ¿sí? Y luego dice también, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Está hablando de la persona, alguien que hace estas cosas es abominación para el Señor. Dice, y por estas abominaciones el Señor echa estas naciones de delante de ti. O sea, así es, por estar practicando estas cosas, Dios se encargó de que esas naciones fueran echadas, fueran borradas de la tierra. Eso se lo encargó al pueblo de Israel, que no lo hizo. Ahí fue un error. Pero el plan de Dios era que no quedara rastro de estas civilizaciones. Y por no haber hecho Israel lo que tenía que haber hecho, pues nosotros ahora seguimos sufriendo por aquellas raíces que se pusieron hace más de 3000 años. Dice también Éxodo 25, no te inclinarás a ellas,
ni las honrarás, hablando de las imágenes y de los ídolos. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esto está terrible, porque lo que hago mal va a afectar a mi persona, a los hijos de la segunda generación, a los nietos y hasta los bisnietos. 4 generaciones. Y también lo que hicieron nuestros bisabuelos nos puede estar afectando actualmente. Actualmente. Una de las cosas que ahorita me llama la atención aquí, que no nada más se refiere a las imágenes, sino que a veces, muchas veces, manejamos objetos, una piedra de ámbar, por ejemplo, que le estamos concediendo cierto poder o ciertas virtudes. Entonces no es por la piedra, sino más bien por dónde estamos nosotros poniendo nuestra fe. Ya la estamos quitando del Dios para ponérsela a algún objeto. Así es. En sí misma esa piedra, por tomar el ejemplo que estamos hablando, no tiene ningún valor, no tiene ningún poder, pero el poder que va a tener es el que yo le voy a estar dando. Claro. ¿No? Hay quien dice, no, es que no puedo salir de mi casa si no traigo mi alianza. Bueno, le estamos dando un poder a algo que realmente es solamente un símbolo. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto, debemos tener cuidado de dónde ponemos nuestro corazón y nuestra confianza. Nuestra fe. Nuestra fe. Entonces, vamos a distinguir entre lo que son dones y lo que son maldiciones. Porque también en el reino de las tinieblas también da dones. Fíjense, o sea, también le da a las personas, les da ciertos poderes, vamos a decir, pero que no por ser espiritual, quiere decir que sea todo de Dios. Exacto. Exacto. Hay veces que decimos, es que esto es sobrenatural, es de Dios. No. También el enemigo se mueve en esa esfera y no es de Dios definitivamente. Entonces decíamos, don es un regalo, es un presente que se va a obtener del maligno a través de un pacto generacional que se transmite consciente o inconscientemente y que está presente en la vida de una persona hasta que renuncie a él. Y como ejemplo de estos dones tenemos la clarividencia, tenemos premoniciones, tenemos sueños, tenemos visiones, tenemos una serie de acontecimientos que son sobrenaturales, no se pueden explicar de otra manera, pero que no vienen de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay un caso que yo recuerdo de hace muchos años. Recién salí de la universidad. Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y en aquel tiempo pues estaba en un ambiente político un poco difícil. Entonces, uno de mis compañeros, sabiendo que había paro, se acercó y pues hubo una redada, lo agarraron y se lo llevaron a algún lugar. Entonces, en la noche pues no llegaba, sus papás estaban preocupados y su hermano de pronto nada más dijo, mi hermano está en tal lugar, y se lo llevaron por esta circunstancia. Y fueron por él y efectivamente ahí estaba y ya lo pudieron sacar. Esa fue una premonición que tuvo este amigo y que pues ahí lo dejamos. Es un don que se recibe de parte del maligno y que se tiene que renunciar a él. Sí, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Las personas que son usadas para medium. Así es. Para medium, o sea, se permite que en su cuerpo habite un espíritu, o varios, o los que sea. Imagínense nada más el alma de esa persona, ¿dónde está? Ya, perdida. ¿No? Y hay personas que son entregadas desde niños, desde niñas, son entregados para que sirvan para ese fin. Entonces, pues son pactos que a veces se hacen sin pensar demasiado bien lo que se está haciendo, ¿no? O por obtener poder, porque es un poder sobrenatural, ¿no? Una tradición también se va pasando de generación en generación. Bueno, ese es un don. Una maldición es una declaración
hecha por cualquier persona que trae consecuencias negativas a la vida de otra persona, de una familia, de un pueblo o de una nación. Y mientras mayor sea el nivel de autoridad que tiene la persona que lanza la maldición, el daño va a ser mayor. Un ejemplo claro es lamentablemente el que hacen los padres a los hijos. Cuando un padre está declarando, está maldiciendo a su hijo, es que eres un inútil, es que no sirves para nada, es que nunca vas a hacer nada, pues lo estamos maldiciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos a nuestras generaciones y con lo que decimos a otras personas. Claro, los maestros, por ejemplo. Los maestros, ¿no? Por ejemplo. Mira, tú nada más, nunca vas a aprender esto. Y efectivamente, nunca lo va a aprender. Nunca vas a llegar a la universidad. Y nunca llegó a la universidad. Entonces debemos tener mucho cuidado. Como hijos de Dios, debemos tener todavía más cuidado. Claro. Porque la palabra de un hijo de Dios tiene un poder que ni siquiera nos imaginamos. Vamos manejando, alguien se nos cierra y ¡boom! Ahí soltamos una maldición. Cuidado, mucho cuidado con eso. Así es. Entonces aquí vemos ejemplos en la historia de personas que han hablado maldición, que si no están dando reconocimiento a Dios, se les toma también como una maldición. Claro. Por ejemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey poderoso, tenía un reino grande y sin embargo, pues en alguna ocasión se le subió la soberbia y entonces Dios le dijo que iba a actuar como un animal y así estuvo durante varios años hasta que en su inconsciencia se pudo dar cuenta de cuál era su condición, reconoció el poder de Dios sobre su vida y entonces fue restaurado. Otro ejemplo lo tenemos. Otro ejemplo de Herodes tetrarca, cuando habló al pueblo y comenzaron a decir, no, qué bárbaro, ¿verdad? No es voz de hombre, es voz de Dios, y se la creyó y murió de una manera espantosa. Explotaron todas sus vísceras y bueno, pues por los ojos, por las orejas, por todo salió, ¿verdad? Es una cosa muy terrible y pues yo tengo un testimonio de algo así, de una persona que estuvo inmersa en el ocultismo y que murió, pero yo no sabía de qué había muerto y el caso es de que cuando estuvimos en el velorio, que no había gente, porque es gente que se hace muy, muy odiosa, pero cuando me contaron que esta persona había explotado literalmente y que todas las vísceras y que todo eso quedó en su casa oliendo horrible y que su gato también murió exactamente igual. Es una cosa espantosa. Quiere decir que el enemigo regala dones, bueno, da regalos, pero también se los cobra. No, y se los cobra con intereses. Es una cosa terrible. Hay un caso también, pues más contemporáneo, tendrá unos 20, 30 años, en los que hay un programa, de esos programas de entrevistas, de variedades que hay en la televisión, se estaban despidiendo y entonces alguien dijo, bueno, nos vemos dentro de 8 días, y alguien dijo, si Dios quiere, y otro de los que estaban ahí dijo, y aunque no quiera, de todos modos, aquí nos vemos dentro de 8 días. Bueno, pues en esa semana, esta persona murió. Entonces, hay que tener cuidado con lo que estamos diciendo, porque no es que no pase nada. Con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Por ahí escuché también una, ¿no? De que el que escupe al cielo, le cae. No hay más. Sí, ¿no? Si va para arriba, pues tiene que bajar. Y no quiero decir la palabra, pero ya se la imaginan, ¿no? Guacala. Bueno, ok, vamos a seguir entonces. Todo esto fue la introducción. Ahora vamos a empezar con el tema. Ok, vemos que el primer punto, idolatría y ocultismo,
tienen la misma raíz. No es lo mismo, pero tienen la misma raíz. Entonces, ¿qué es la idolatría? Es la adoración a demonios. Dices, oye, pero yo nunca he adorado a un demonio. Fíjate bien, si adoras algo que no es Dios, es un demonio. Dice el Salmo 106, 36 y 37. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y luego dice el apóstol Pablo en la primera a los Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿Y cómo se puede hacer una persona partícipe con los demonios? Bueno, si hay un objeto de culto, de adoración, una imagen de yeso, de piedra, de metal, de lo que sea. Una fotografía, lo que sea, que es cuestión de culto, bueno, pues a lo mejor no tiene ningún valor, ningún poder ni nada, pero si se le está venerando constantemente, entonces esa imagen puede ser ocupada por un demonio. Y entonces el demonio está recibiendo la adoración de la gente. Y así se hacen grandes potestades, ¿verdad? Que de la gente que está adorando una cierta imagen y que hasta puede ser hasta milagrosa. Así es. Entre comillas. Así es, ¿no? así es. Vamos a poner un ejemplo. Y yo creo que no es algo que sea demasiado imaginativo. Vamos a suponer que una familia sufre la pérdida de uno de sus hijos. Entonces hay un gran dolor y entonces pues la mamá, el papá toman una foto de este muchacho y lo ponen en un lugar prominente de su casa y cada vez que pasan se acuerdan del muchacho. Hasta aquí no pasa nada. Pero ¿qué pasa si ya va esto un poco más adelante? Veo la imagen del muchacho y lo empiezo a saludar. Y le empiezo a preguntar cómo está. Y le empiezo a preguntar cosas de la vida. Oye, fíjate que hoy me pasó eso y esto. ¿Cómo ves? Y el problema va a ser que esta persona puede empezar a tener respuestas. Y no precisamente del hijo o de la persona. Y no del hijo, no de la persona. Pero sin embargo, empieza a haber una interacción sobrenatural con esta fotografía, que en sí no es nada, es eso. Es una fotografía, es papel. Pero el poder que se le está dando puede llegar a tener dominio sobre la persona, sobre la familia. Porque esa foto a lo mejor se la pasan a los hijos y luego a los nietos. Y después de generaciones no saben ni quién es, pero saben que si le rezan, que si le preguntan, les va a responder. Y yo he escuchado mucho acerca de que la gente que se muere, que se convierte en ángel, ¿no? Y ahora es fulanito de tal, como era tan buena, tan santa, pues ahora ya se convierte en mi ángel guardián, o ya le puedo pedir para que interceda delante de Dios. Entonces eso también es muy peligroso porque podemos recibir una respuesta y no es precisamente de esa persona. Porque además no puede haber una criatura creada por Dios que es ángel, nunca va a ser un ser humano. Y un ser humano es otra criatura que nunca va a poder llegar a ser. Son diferentes tipos de creación que Dios hizo. Y es peligroso porque entonces puede ser un espíritu inmundo que en representación de esa persona esté teniendo comunicación y alianza con los seres humanos. Así es. Ahora, este ejemplo de la fotografía, bueno, pues es algo que puede llegar a ocurrir, pero ¿qué me dicen de que yo tengo la imagen o la figura de una persona que también ya murió, pero que fue muy buena? Y entonces yo le pido cosas y entonces estoy esperando que me responda y que me haga un milagrito. Y entonces pues la foto ya la traigo en la cartera y pues estoy convirtiéndolo en un objeto de culto. Dice la palabra, hace un ratito que lo vimos, no haya entre ti quien consulte a los muertos. Esa es una persona que ya murió, no tiene ningún poder y sin embargo
mucha gente le consulta y crea cultos pues de mucho tiempo. Entonces no quiero mencionar más, pero el que tiene oídos para oír, que escuche. Además, otra de las cosas, fíjate que los objetos o las imágenes que se hacen, las hacen los hombres con sus manos y le atribuyen algunas características pues humanas, dependiendo, ¿sí? ¿Quiénes son o cuáles son esas imágenes o esos santos que adoran, por ejemplo, los narcos, ¿sí? Le están adjudicando protección a ciertas obras como el asesinato, como muchas cosas. Entonces hacen a sus dioses conforme ellos necesitan que sean protegidos para lo que hacen, ¿no? Así es. Dicen, te conviertes en lo que adoras. Y al revés, adoras aquello en lo que te quieres convertir. Entonces, tener cuidado. Mucho cuidado con esto, porque sí es algo muy, muy tremendo. Y si adora uno a la muerte, pues ahí está. Luego ahí están las consecuencias. Claro. El ocultismo entonces es la manipulación de poderes ocultos, oscuros, para obtener logros personales egoístas. Entonces una persona puede ir con otra y entonces hacen un amarre, ¿ya? Y entonces la persona esa a la que me está gustando, yo le hago ahí un cierto sortilegio y entonces si llega a funcionar, pues ahí tengo amarrada a la persona junto a mí, que muchas veces pues quedan trastornados con el remedio, con la pócima, y ahí están hechos unos mensos, pero ahí los tengo junto a mí. Mujeres que se les va el marido y se va con otra y no, pues yo le hago el amarre y claro que regresan, pero regresan y quedan en una situación como idiotas. Y ahí tienen a su hombre, ¿verdad? Como que, pero ese es mío, ¿no? Así pasa. Así es, hay una hierba que desde ayer no estamos acordando y no nos acordamos cómo se llama, que le dan a las personas y que se supone que es para eso. El efecto que tiene es ese, que los trastorna mentalmente y quedan medio mensos. Entonces, pues quedan a merced de la persona que los está manipulando, ¿no? Dominar. Sí. Así es. Así es. Entonces, en este trance, en este proceso, los demonios se ponen de acuerdo con la gente para que puedan entonces lograr lo que ellos quieren. Y esas son alianzas. Y esas son alianzas de generaciones. Y efectivamente se puede tener un beneficio temporal por este pacto, por esta alianza, por este procedimiento. Pero a la larga va a ser una maldición para la persona que lo está solicitando. Bueno, vamos a continuar. Los resultados entonces de esta raíz son realmente espantosos. Vamos a ver algunos de estos resultados, que es donde estaba hablando la esposa acerca de síntomas que podemos nosotros detectar en nuestra propia vida o en la vida de otras personas, no para que vayamos a decirles, sino para que pues estemos atentos a lo que está pasando. Uno de ellos es ¡ay, qué horror! Que no se puede confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es terrible. A mí me sucedió con una chica que fue a consejería y que estuvimos hablando y que en el momento de hacer la oración de confesión de fe se quedaba callada. Y yo le decía, repite por favor, Señor, y ella no podía hablar. Así es. Y entonces le decía yo, ¿qué pasa? Dice, es que aquí adentro me dice que no lo haga, que no lo haga. Entonces era una cosa que no podía hacerlo. O sea, es algo terrible, ¿no? Es algo terrible, es un bloqueo que va a impedir que la obra del Espíritu Santo se haga sobre la vida de una persona. También tuvimos un caso de una persona que venía con manifestaciones ahí de demonios, y ahí el camino fue exactamente al contrario. Ahí lo que se hizo
es de que esta persona repitiera una profesión de fe y cuando al fin lo pudo hacer, ¡pum! Salió el espíritu. Quedó libre. Quedó libre, ¿no? Así es. Entonces, sí es algo muy, muy terrible que pasa. Hay un impedimento entonces para cualquier obra de parte del Espíritu Santo, para confesar la fe en nuestro Señor Jesucristo, para leer la Biblia, para orar, para adorar. ¿Qué es lo que pasa? A veces se toma la Biblia y empiezo a leer y no entiendo nada y me regreso y entonces alguien toca la puerta, recibe una llamada y no se puede concentrar la persona en leer la palabra de Dios. Ahí estamos viendo un bloqueo. También nos acordamos que vimos la mente pasiva, ¿verdad? Entonces, si hay una mente pasiva, pues entonces viene con muchísimos pensamientos que no tenemos control ni dominio sobre ellos, entonces pues no nos podemos concentrar, nos falta la concentración y vienen ataques muy fuertes. Yo recuerdo el caso de una persona que le daba temor postrarse porque sentía que algo malo podía poseerla sexualmente. Entonces no podía entregarse en adoración a Dios porque tenía ese temor. Y eso es terrible, ¿no? Y también cuando al leer la Biblia pues vienen pensamientos obscenos. Así es. ¿No? Que están ahí atacando. O estás en plena adoración y te vienen pensamientos que dices, ¿esto de dónde llegó? Que te están sacando totalmente de lo que estás haciendo, ¿no? Del ambiente de adoración que se está haciendo. Entonces todo eso puede ser un síntoma de un problema de ocultismo. Ok, también hay síntomas que son físicos. Son síntomas físicos. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado. No estamos diciendo que necesariamente quien presente estos síntomas tiene un problema de ocultismo. Puede ser, ¿no? Porque tampoco podemos determinarlo de una manera categórica. Entonces, estos síntomas pueden ser parálisis, epilepsia, desórdenes nerviosos. Podemos tener deformaciones incluso en niños que nacen con una deformación física o que tienen un problema, que son sordos, mudos, sordomudos, ceguera, que tienen un miedo irracional, que tienen pesadillas recurrentes, que tienen sus amigos imaginarios. Hay que tener cuidado con eso. A veces lo tomamos como algo inocente, como algo que no tiene importancia y puede estar manifestando una presencia ahí terrible. Yo tengo un testimonio que es muy terrible de una mujer que prendía velas para hacer sortilegios o cosas así, de hechicería. Y estos demonios, o sea, comenzaron a alterarla, su mente, de tal manera que ella intentó tener relaciones con su hijo. Y esto le provocó al niño tal shock que terminó quedando mal, que mentalmente también el chico, entonces quedó mal. Y pues ella lo decía que pues todo eso le iba llevando. Entonces pues es muy terrible, porque pues ahí estaba ella ya operando en sus generaciones, ¿no? Así es. Y ahí pues un daño pues que puede haber sido permanente, ¿no? También hay una inestabilidad emocional. Ahí tenemos ataques de rabia, odio, maldiciones, personas que son muy hurañas, que no se pueden relacionar con la gente, personas muy depresivas, perversiones sexuales, que muchas veces tienen una raíz en el ocultismo. ¿Se han escuchado a las personas, a las señores o señores que están diciendo muchas groserías y que están hablando solos todo el camino, ¿no? Que van en los camiones y van hablando y van enojándose, pues ya están completamente trastornados, ¿no? Por este motivo. Entonces, esto es algo que pues sí podemos ver lamentablemente a nuestro alrededor.
También hay un cautiverio mental, entonces hay confusiones en patrones de pensamiento, hay problemas de aprendizaje y hay de plano enfermedades mentales. No quiere decir que todos estos síntomas tengan una raíz en el ocultismo, pero es algo que tenemos que explorar, es algo que tenemos que ver y tenemos que considerar. Fíjate que nos comentó un psicoanalista que en el manicomio a la mayoría de la gente se le hacía ciertos exámenes y determinaban que lo profundo de su enfermedad era cada vez más evidente, que eran incapaces de agradecer. No tenían esa capacidad de agradecer. Entonces eso es un síntoma muy tremendo cuando alguien se queja de todo está mal y nunca pueden tener un agradecimiento por algo, sí está ya de cuidado, ¿no? Así es, y eso otra vez es simplemente un síntoma, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. También de repente nos encontramos o te puedes encontrar una persona, tú como hijo de Dios, que no te ve a los ojos, que te está desviando la mirada, es incapaz de mantener la vista en tus ojos. Entonces eso también puede ser un síntoma de un problema de ocultismo. Ok, preguntas frecuentes que a veces nos hacemos y que no sabemos qué responder. ¿Por qué un cristiano sigue sufriendo opresión por una experiencia ocurrida antes de su conversión? A lo mejor alguien estuvo metido en todo esto, se convierte y sin embargo sigue teniendo los mismos problemas. ¿Por qué puede ser, esposa? Pues por ignorancia principalmente, ¿verdad? Porque no sabemos que depende de nosotros mismos el poder detener esta situación. Sí, son puertas que se abren. Voluntariamente abrimos la puerta y también voluntariamente la podemos cerrar. Entonces es algo que tenemos que hacer. Ignoramos que tenemos una puerta abierta, pues tenemos que cerrarla. Tenemos la autoridad para poder hacerlo. Entonces debemos mantener esa puerta bien cerradita para evitar ningún problema. Dice Mateo 12, del 43 al 45, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Se libera a una persona, pero la dejamos, no tenemos el cuidado de darle un discipulado, y entonces va a pasar esto. Aquello que lo estaba invadiendo, aquello que lo estaba perturbando, al ver que la casa está barrida y está limpia, pues va a regresar y va a regresar acompañado. Entonces el estado va a ser peor. Lo que tenemos que hacer es, cuando llegamos a que el Señor nos permita hacer una liberación, necesitamos asegurarnos de que esa persona esté recibiendo un discipulado para que el Espíritu Santo more en esa persona, vaya creciendo su fe, se vaya fortaleciendo y no se vaya a tener una situación como esta. Y entonces, pues aquella persona va a quedar peor que cuando empezó. Si es que si sale algo, se queda un vacío. Y ese vacío tiene que ser llenado con la palabra de Dios y tiene que haber un compromiso de seguir a Dios. Porque si no, entonces pues va a ser, ahora sí que le van a dar una buena zarandeada, ¿no? Por ahí. Por andar metiéndose en cosas que no debe. Otra pregunta: ¿puede sufrir de yugo de opresión una persona que nunca ha participado en una forma de ocultismo? La respuesta es sí.
Claro que sí, porque puede ser por transferencia generacional. A lo mejor él ni siquiera está enterado, pero en generaciones anteriores hubo actividad de ocultismo y está recibiendo la herencia, ¿no? Herencia maldita. La herencia maldita. Entonces, se puede entrar en una alianza maldita con otro Dios a través de medios muy sutiles. Todo lo que son las religiones orientales, que son muy atractivas y que llaman mucho la atención, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Lo que es nueva era, lo que es metafísica, lo que involucre un gurú, hay que tener mucho cuidado, porque estas personas te van a llevar a niveles cada vez más profundos de su creencia, estados de meditación cada vez más profundos, en donde incluso te van a presentar con un espíritu guía, y ese espíritu guía va a tomar la forma que tú quieras que tome. Así es. Si tú quieres que sea una persona conocida, pues va a tomar esa forma. Se puede presentar como Jesús, pero sin embargo no es Jesús. Se puede disfrazar de ángel de luz. Sí, recuerden que la palabra nos advierte de que esto puede pasar y debemos tener mucho cuidado. Empieza, como decía la esposa, con algo muy sencillo. Empieza con un horóscopo. Empieza con que en una reunión estamos jugando Ouija. Empieza con cosas muy sutiles, pero puede llegar a arraigarse de una manera terrible. De estas cuestiones por ejemplo, el karate, que es una disciplina que es muy buena para los chicos. Mi hijo lo practicó y bueno, aprendió a defenderse. Pero cuando ya se empieza a profundizar en cuanto a la filosofía de estas cuestiones, en la yoga, por ejemplo, o sea, que es muy bueno también para el ejercicio. Comentaba yo que tengo una sobrina que parece de hule, y de veras, y está preciosa, se alimenta súper sano, y bueno, todo está muy bien, pero no sabemos cuál es el límite, o si lo hay, o es muy sutil, cuando ya se comienza uno a meter, a profundizar en estas filosofías orientales que van llevando cada vez más a este punto, ¿no? De que ya se tiene ahí a un gurú al cual ya se le rinde, ya se le venera, y que posteriormente ya a niveles más profundos espirituales ya se tiene un guía, ¿no? Un guía espiritual que ya no es material y que pues ya es peligroso, porque ya está tomando dominio sobre la persona. Así es. Pero, a pesar de todo esto, hay una solución. Por supuesto. Bendito Dios, siempre hay una solución. Cualquiera que sea el problema que tengamos, siempre hay una solución. Entonces, en este caso, pues las soluciones a veces suenan como 1, 2, 3. No es tan simple, es un procedimiento, es un proceso. Tenemos que darle cabida al Espíritu Santo para que nos guíe, y en muchas ocasiones ni siquiera es recomendable que lo hagamos solos, sino que tengamos una persona que tenga una autoridad espiritual a un lado para que nos esté guiando y para que podamos hacer esto. Entonces, bueno, la solución es primero, pues hacer nuestra confesión de fe en el Señor Jesucristo. A lo mejor ya la hicimos, pero seguimos viviendo como se nos da la gana. Entonces esa confesión no fue suficiente, no fue quizá ni siquiera de corazón. Entonces la tenemos que hacer conscientes de lo que estamos haciendo, someternos a las autoridades, todas las autoridades civiles, las autoridades familiares, las autoridades espirituales, las gubernamentales. Entonces, una forma de sometimiento permanente nos va a indicar que somos libres de todas estas raíces de las que hemos estado hablando. También debemos confesar los pecados de ocultismo, específicamente qué es
lo que está pasando. Bueno, pues el Espíritu Santo me está trayendo a la memoria que en una ocasión hicimos esto y esto. Bueno, pues hay que pedir perdón específicamente por esto. Así es. Otra de las cosas es que necesitamos renunciar al enemigo y a todos los dones que nos ha dado. Así es. Y a darle la orden de que se retire. Es decir, pasamos de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo y con ello cerramos por completo cualquier alianza sea rota en el nombre de Jesús y nunca más, porque cualquier tendencia que vayamos a tener nuevamente en esto, sabemos que pasa lo que decíamos, ¿no? Van a venir con más fuerza. Entonces es algo radical, algo completamente radical. No podemos tener ninguna actividad del ocultismo cuando estamos en el Señor, cuando estamos Así con es. el Señor. Cuando seamos tentados, cuando estemos en una situación de riesgo, pues ahora sí, como José, salir corriendo, porque no hay de otra. Los lazos que se forman con el enemigo no se rompen con facilidad y vamos a tener mucha resistencia, vamos a tener mucha oposición, sobre todo si esto lo estamos haciendo ya en una edad adulta, porque quiere decir que ya pasaron años, ya pasó un tiempo muy largo en el que hemos estado sometidos y entonces ahora romper eso, si bien es posible, no es fácil, cuesta mucho trabajo. Y una vez que logremos esta liberación, tenemos que mantener una fe activa en el Señor Jesucristo y mantener una separación radical, completa con cualquier cosa que tenga que ver con el ocultismo. No, y además el enemigo no se va a quedar muy contento, va a decir, ya, ahora sí que córtalas. No se va a quedar tranquilo, ¿sí? Generalmente viene con fuerza, viene en oposición, viene en manifestaciones tremendas, pero esa es una señal de que está sucediendo algo importante y que si nosotros nos conviene mantenernos firmes en la fe de lo que estamos declarando y proclamando, que somos de Cristo, para que eso con el tiempo va a perder esa fuerza. Así es. Así es. Si ve que insistiendo no va a lograr nada, va a dejar de hacerlo. Así es. Entonces necesitamos también una liberación de las alianzas, de los pactos que se hayan tenido ancestralmente, de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Entonces es necesario cerrar esa puerta, es necesario renunciar a esos pactos, romperlos, desecharlos y lanzarlos fuera. Si no nos sentimos capaces de eso, nos podemos acercar a una autoridad espiritual para que nos pueda ayudar a hacerlo, pero lo tenemos que hacer personalmente. Pero recuerden que es responsabilidad de la persona mantener esa liberación, ¿sí? El Señor dice, el que no es conmigo, es contra mí. Entonces es una decisión firme de seguir al Señor y seguirse nutriendo de su palabra para que nunca más pueda haber un ataque de este tipo. Así es, pero debemos estar confiados. Claro. Cualquier alianza, cualquier pacto, cualquier maldición se puede romper porque hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre. Entonces, las armas están de nuestro lado, están a nuestro favor, lo podemos hacer, pero sí es necesario mantener una decisión firme, ejercer nuestra voluntad para poder mantener esta liberación. Entonces el creyente va a confesar con su boca y va a romper toda alianza del pasado por fe. Así es. Creyendo. Así es. Y bueno, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a tomarnos un tiempecito para orar. Traten de que nada los distraiga, que estén concentrados en esto para que esto realmente pueda tener un efecto. Vamos a orar. Padre bendito, yo te doy muchas gracias porque al fin, Señor, al fin podemos estar dando esta oración, Señor. Estamos llegando a este punto después de la oposición que ha habido,
pero nos permite, Señor, llegar a este momento que es importante, este momento en que vamos a llevar, Señor, a las personas que tú has elegido para que sean libres en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tú obres en este momento en las vidas de las personas que están escuchando, que están viendo, para que puedan primero que nada reconocer su condición, para que puedan, Señor, reconocer su condición de pecado, Señor, su condición de, pues, incapacidad de seguir una vida buena, para que puedan, Señor, ser libres en este momento de toda oposición y de toda situación, Señor, que venga sobre sus vidas. Repite después de mí. En este momento yo me doy cuenta de lo malo que he hecho delante de Dios. Yo me arrepiento, pido perdón y rompo, desarraigo toda raíz de ocultismo que haya venido a mi vida, consciente o inconscientemente, o que haya venido a mí por una generación anterior que haya hecho cualquiera de estos pactos. Yo renuncio a cualquier don, renuncio a cualquier regalo que haya tenido de la oscuridad, de las tinieblas, y ahora yo determino que voy a seguir el camino de mi Dios, pase lo que pase, y voy a ir en contra de las tinieblas. Yo renuncio a cualquier situación de nueva era, de religiones orientales, de adivinación, de magia, de hechizos. Yo rompo con todo esto en el nombre de Jesús y voy a comprometerme a no volver a caer nunca jamás en estas situaciones. Yo declaro libertad completa sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mis nietos y de mis bisnietos. Yo los libero en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto generacional de aquí en adelante hasta 1000 generaciones. Yo lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y declaro que en mi vida solamente reina, solamente vive mi Dios para el cual estoy consagrando mi vida. El único Dios que puede perdonar mis pecados, el único Dios que me puede liberar, porque ahora conozco la verdad y esta verdad me hace libre. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Algo más que quiera aclarar la esposa? No, pues vamos a continuar y pues vamos a entrar en el terreno de la liberación. Así es que estén muy atentos. Si no han visto los videos anteriores, les recomendamos que los vean porque es un proceso que hemos tenido de liberación constante. Y pues vamos a tener esa vida de plenitud que Dios nos ha prometido. Y pues ahora somos libres, ahora tenemos que llenar ese hueco que está en nuestro corazón y vamos a llenarlo con la presencia de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Vamos a orar, no sabes cómo, simplemente es hablar con Dios. Vamos a leer la palabra. Si no tienes una Biblia, hay Biblias en línea. Si no alcanzas a ver la letra, la puedes hacer más grande, la puedes nada más estar escuchando. Ya no hay pretextos. Orar, leer la palabra, ¿verdad? Adorar a Dios, escuchar alabanzas, ¿sí? Y cuidar lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, a dónde se va. ¿Sí? Vamos a guardar nuestra vida consagrada para Dios. Si no guardemos reservas, seamos realmente honestos con esto, sinceros, y tomemos la determinación, y Dios nos va a prosperar y nos va a ayudar a que podamos lograr esto que estamos determinando. Los bendecimos, les agradecemos mucho, reciban nuestros saludos, nuestro amor, y pues estamos
aquí en este canal para servirles. Muchas gracias. Gracias.